editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. El discurso que insulta a la inteligencia. Si hay traslados masivos por tuberculosis, ¿cómo pueden negar la crisis? Este es nuestro editorial de este día. Quiero que lo compartan porque es de muchísimo interés para todos los ecuatorianos. Y escuchen lo siguiente. La crisis penitenciaria del Ecuador ha llegado a un punto tan grotesco que ya no solo pretende ocultar la realidad, sino también imponer una narrativa que desafía el más elemental sentido común de los ciudadanos. Las recientes declaraciones de la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, sobre el traslado de más de 30 personas privadas de libertad desde la cárcel de máxima seguridad, El Encuentro, por un caso de tuberculosis, han provocado indignación nacional, incredulidad colectiva y una ola de cuestionamientos políticos y humanos imposibles de ignorar. La funcionaria aseguró que hubo un caso y que, para precautelar la salud del resto de internos, se decidió ejecutar los traslados a otros centros penitenciarios. Pero, inmediatamente después vino la contradicción que incendió las redes sociales y el debate público. Negó categóricamente que exista un brote o una epidemia dentro del centro carcelario. Entonces surge la pregunta inevitable que cualquier ciudadano con razonamiento lógico se hace. Si no existe una situación grave, ¿por qué trasladar a decenas de presos? ¿Desde cuándo un solo caso aislado obliga a movilizar más de 30 reclusos de alta peligrosidad a diferentes cárceles del país? El problema ya no es únicamente sanitario. El problema es político, ético y profundamente humano. Porque mientras el gobierno intenta instalar la idea de normalidad, los hechos apuntan exactamente hacia lo contrario. Los traslados masivos son, por definición, medidas excepcionales. Y cuando el Estado actúa con medidas extraordinarias, pero al mismo tiempo niega la gravedad del problema, lo que nace es una gigantesca sospecha de encubrimiento institucional. En medio de este escenario aparece otro ingrediente explosivo. La aclaración pública de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el ex vicepresidente Jorge Glass no constan entre los trasladados. Y fue precisamente ese detalle el que encendió aún más la indignación ciudadana. Porque para miles de ecuatorianos resulta imposible no preguntarse, ¿por qué? Si la salud de los privados de libertad está presuntamente en riesgo, dos de los presos políticamente más visibles del país permanecen exactamente en el mismo lugar. La polémica se volvió todavía más intensa tras el pronunciamiento de la asambleísta Ana Belén Yela, quien escribió una frase demoledora que resume el sentimiento de una parte importante del país. Entre comillas, esta gente le apuesta a que nadie haga uso del más elemental sentido común. Cierro comillas. Y es que eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo. El discurso oficial pretende que la ciudadanía acepte simultáneamente dos ideas completamente incompatibles. Que sí existe un riesgo suficiente para mover a más de 30 internos, pero que al mismo tiempo no existe un brote serio que deba preocupar. Amigos queridos, la tuberculosis no es un simple resfriado. Se trata de una enfermedad infecciosa altamente delicada, especialmente peligrosa en entornos encerrados, precisamente en cárceles, hacinados y con condiciones sanitarias deficientes, como ocurre históricamente en las cárceles ecuatorianas. Negar la posibilidad de propagación dentro de un centro penitenciario, mientras
se ejecutan medidas de contención masiva, no solo luce incoherente, también podría interpretarse como una irresponsabilidad institucional de enormes proporciones. Pero el drama se vuelve aún más complejo cuando se analiza el contexto político que rodea a ciertos detenidos de alto perfil. Tanto Aquiles Álvarez como Jorge Glass representan figuras profundamente polarizantes dentro del tablero político nacional. Para sus seguidores, ambos son víctimas de una persecución judicial y mediática sistemática. Para sus detractores, representan casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Pero más allá de las posiciones ideológicas, existe un principio básico que ninguna democracia debería violentar. Toda persona privada de libertad conserva intacto su derecho a la salud y a la vida. Y es precisamente ahí donde el gobierno comienza a perder credibilidad frente a la opinión pública. Porque si realmente no existe una situación de riesgo sanitario, los traslados masivos resultan desproporcionados. Pero sí, si existe una amenaza epidemiológica, entonces la ciudadanía tiene derecho a preguntarse por qué ciertas personas permanecen en el mismo entorno penitenciario del que otros fueron retirados por precaución. Vamos más allá. La sensación que queda en el ambiente es devastadora. Improvisación, opacidad y contradicciones permanentes. El Ecuador atraviesa una de las peores crisis carcelarias de su historia, con niveles alarmantes de violencia, hacinamiento, enfermedades y descomposición institucional. En ese contexto, las declaraciones oficiales deberían generar tranquilidad y confianza. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Cada comunicado parece abrir más interrogantes que respuestas. La ciudadanía ya no reacciona únicamente con preocupación. Ahora también responde con sarcasmo, incredulidad y furia. Porque el pueblo ecuatoriano observa cómo el discurso gubernamental cambia constantemente según la presión mediática del momento. Un día se minimizan las denuncias. Al siguiente aparecen medidas urgentes. Luego vuelven a negar la gravedad. Esa inconsistencia comunicacional destruye la poca confianza que aún queda en las instituciones. Y lo más delicado de todo es que detrás de este escándalo existen seres humanos reales. Familias enteras viven aterradas por las condiciones en las cárceles. Madres, hijos y esposas esperan noticias sin saber si sus familiares están verdaderamente protegidos o simplemente atrapados en un sistema penitenciario que se ha convertido en símbolo de abandono y deshumanización. El dolor no distingue ideologías políticas, la enfermedad tampoco. El gobierno tiene derecho a defender su gestión. Lo que no tiene derecho es a subestimar la inteligencia colectiva de un país entero. Cuando los hechos contradicen el discurso oficial, la ciudadanía inevitablemente comienza a sospechar. Y cuando esas contradicciones involucran la vida, la salud y los derechos humanos dentro de una prisión, el asunto deja de ser una simple controversia política para transformarse en una cuestión moral de enorme gravedad. Hoy Ecuador no solo enfrenta una crisis penitenciaria, también enfrenta una crisis de credibilidad. Porque mientras las autoridades intentan convencer al país de que todo está bajo control, la realidad parece gritar exactamente lo contrario desde las propias entrañas del sistema carcelario. Qué terrible, Ecuador. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Lamentablemente, es lo que estamos viviendo. Este ha sido el editorial de hoy. Gracias por compartirlo para llegar a más gente, para que sepan la verdad. Noboa
insulta la inteligencia de los ecuatorianos con sus ministros. Este fue nuestro editorial de este día. Editorial en Hechos Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz.